Querido Francisco, tengo algo importante que compartir. He decidido mudarme con Catherine, lo que significa que tu madre necesitará hacer la transición a un hogar de ancianos. Las palabras de Terry cortaron el silencio como un cuchillo. Por un breve momento, su mirada se encontró con la mía, cargando un desafío frío en lugar de calidez. A su lado, Catherine lucía una sonrisa inquietante que insinuaba malicia en lugar de alegría. Me sorprendió cuán ajena parecía la decencia básica, algo esencial incluso entre amigos, para ellos. La idea de vivir con alguien que carecía incluso de las más simples cortesías, especialmente hacia la familia, era insoportable. El desprecio de Catherine por mi querida madre fue la gota que colmó el vaso. Se hizo dolorosamente claro que tenía que cortar lazos con Terry y Catherine, quienes no habían mostrado más que negligencia y falta de respeto. Me llamo Francisco, tengo 33 años y soy profesional. Hace 3 años, tras la muerte de mi padre, mi familia regresó a nuestra casa de la infancia para cuidar de mi madre, quien se había vuelto cada vez más reacia después de perder a su pareja. En ese momento, Terry había perdido su trabajo y estábamos enfrentando una presión financiera. Preocupado por el bienestar de mi madre, sugerí que todos viviéramos juntos. Aunque al principio fue reacio, Terry finalmente aceptó, dadas las circunstancias. Con un trabajo exigente que consumía mis días de semana, mi horario era caótico. Mi madre se encargaba de las tareas del hogar durante la semana, mientras yo intentaba ayudar tanto como podía los fines de semana. Sin embargo, Terry mostraba poco interés en contribuir, a pesar de su búsqueda de empleo y su aparente estrés. Después de 8 meses, finalmente encontró trabajo, pero sus quejas sobre el estrés laboral y la fatiga pronto se convirtieron en excusas para evitar las responsabilidades del hogar. Los hombres no son conocidos por su atención al detalle, decía mi madre, intentando aligerar el ambiente con una sonrisa que apenas ocultaba su decepción. Mientras tanto, mi frustración crecía a medida que luchaba por equilibrar las largas horas de trabajo con los compromisos de los fines de semana. ¿Por qué no ayudas con las tareas? Confronté a Terry una noche, con la frustración a flor de piel. Él se desentendió de la responsabilidad, afirmando que simplemente no estaba hecho para el trabajo del hogar. Esa no es excusa, le respondí, con tono firme. Yo tampoco había disfrutado de las tareas del hogar, pero la necesidad me había obligado a adaptarme. Su indiferencia hacia mi madre y el hogar que compartíamos había alcanzado un punto de quiebre. El cambio era esencial, y estaba claro que dejar atrás las influencias tóxicas en nuestras vidas, comenzando por Terry y Catherine, era la única forma de avanzar. Hice un esfuerzo por aprender y adaptarme. Sin embargo, tú no pareces ni siquiera intentar, lamenté. Terry se encogió de hombros de nuevo, su indiferencia evidente mientras se distanciaba de la conversación. Las cosas son diferentes ahora, tuviste tiempo para aprender. Yo simplemente estoy muy ocupado, replicó. Sus palabras flotaron en el aire, cargadas de tensión no resuelta, mientras se daba la vuelta, dejándome lidiar con mi creciente frustración, con mi madre luchando cada día más con sus rodillas. Era cada vez más vital que compartiéramos la carga de trabajo. Sin embargo, Terry había mostrado poco interés en colaborar desde el principio. Con el tiempo, lamentablemente se había convertido en la norma aceptada que él evadiera cualquier responsabilidad doméstica. Luego, surgió un nuevo problema cuando Terry comenzó a invitar a su hermana, Catherine, a nuestra casa los fines de semana. Catherine, 4 años mayor que yo, exhibía una sorprendente falta de madurez y sentido común para alguien de su edad. Sus modales deficientes me irritaban constantemente, y su comportamiento durante las visitas solo reforzaba mi desdén. Al entrar, tiraba su sombrero descuidadamente sobre la mesa, ignorando por completo a mi madre, la propietaria de la casa. «Vieja, ¿tienes refresco?», preguntó de manera descarada, con un tono despectivo, cuando mi madre, visiblemente molesta por su grosería, respondió que no teníamos. Catherine replicó, «Bueno, deberías ir a comprar. Es de mala educación no ofrecer nada a los invitados. Por favor, compra el tuyo». No esperábamos invitados. Intercedí, con la esperanza de que mi respuesta firme pusiera fin a su comportamiento intrusivo, pero Catherine continuó sobrepasando los límites, paseando por la casa, abriendo puertas a habitaciones privadas y sirviéndose postre del refrigerador. Hablar con Terry al respecto me parecía inútil. «Mira, cuando Catherine viene, ni mi madre ni yo podemos relajarnos», le expliqué una noche, tratando de transmitir la tensión que causaban sus visitas. «Está bien ocasionalmente, pero cada semana es demasiado. Si ambos están libres, ¿por qué no salir en lugar de venir siempre aquí?». Su actitud despectiva y las travesuras irrespetuosas de ella estaban desgastando mi paciencia, y estaba claro que algo tenía que cambiar si queríamos restaurar la paz en nuestro hogar. «Tratar con tu hermana se está volviendo demasiado para mi familia, Terry», le dije,
manteniendo mi voz firme. Sabes que vivo con tu madre, Megan, por necesidad. Deberías ser más agradecido en lugar de ponerte a la defensiva. No es lo mismo en absoluto, continué, decidida a no dejar que difuminara las líneas. Desearía que no compararas a tu madre con Catherine. Megan es tranquila y se mantiene al margen, mientras que Catherine no trae más que caos. Eso es irrelevante, respondió Terry obstinadamente. He permitido que Megan viva con nosotros, así que deberías aceptar las visitas de Catherine con la misma facilidad. Frustrada, insistí, no es lo mismo. Tu madre merece nuestro respeto y amabilidad. Catherine, por otro lado, es consistentemente grosera con nosotros dos. Esta comparación desató una acalorada discusión, ya que Terry parecía incapaz o reacio a reconocer las diferencias claras. Desde que nos casamos, siempre había sido un hombre reservado, pero noté un cambio en su comportamiento después de que fue despedido por un bajo rendimiento en el trabajo. Aunque sentía simpatía por él, aún esperaba que mantuviera una civilidad básica. Sin embargo, el problema de las visitas frecuentes y disruptivas de Catherine era solo la punta del iceberg. Un día, Catherine apareció inesperadamente en nuestra puerta, con una gran bolsa colgada de su hombro. «Prepárate para mí», declaró audazmente, sorprendiendo tanto a Megan como a mí. Terry fue el único que la saludó calurosamente, dándole la bienvenida con entusiasmo. «Qué bueno verte, Catherine, bienvenida. Este es tu hogar a partir de ahora». Teníamos una habitación de sobra, que antes era el estudio de mi padre, y dudé en dejar que Catherine la usara, pero Terry hizo su anuncio con sorprendente franqueza. «Catherine se muda aquí a partir de hoy», declaró, sin haberlo discutido previamente ni con su madre ni conmigo. «Deja de quejarte», espetó. Cuando comencé a protestar, él me interrumpió. «He decidido que Catherine se mudará aquí. Si tienes un problema con eso, tu vieja puede ir a un asilo. Si no te gusta, podemos divorciarnos». Sus palabras resonaron agudamente en el aire, y detrás de él, Catherine tenía una sonrisa maliciosa. La sorpresa del momento me dejó rígida. Una oleada de ira surgió dentro de mí al presenciar la flagrante falta de respeto hacia mi madre. Terry, completamente impasible, comenzó a delinear los nuevos arreglos con una autoridad que me sorprendió. «Megan, Catherine usará tu habitación. Tendrás que mudarte al estudio», declaró. La expresión de mi madre reflejó mi incredulidad. Sin decir otra palabra, Terry y Catherine subieron las escaleras, dejándonos a mamá y a mí seguirlas de mala gana, solo para encontrarlas comenzando a reorganizar sus pertenencias. «Eso es suficiente», exploté, la frustración desbordándose de mí. «Está bien, vamos a divorciarnos ahora. Por favor, vete». «¿Estás en serio?». Terry se rió despectivamente, mirándome desde arriba, pero sin dudarlo, asentí con firmeza. «Estoy en serio. He llegado a mi límite contigo y Catherine. Vivir con ella no es una opción. Si sugieres el divorcio, estoy lista. Me ocuparé de mi mamá», afirmé con determinación. «¿Estás dispuesta a tirar tu vida por una anciana con pocos años de vida?». Terry respondió de manera mordaz. «Pasar el resto de mi vida contigo sería un verdadero desperdicio». Sonrió, como si disfrutara de la confrontación. «Tú mencionaste el divorcio. Sigamos adelante». «Insisto», respondí, mi voz firme. «Hasta que encuentre un lugar nuevo, Catherine se quedará en mi habitación». «¿Por qué no te mudas a la habitación de tu querida Megan?». Terry contraatacó, su tono burlón. «Ese es mi plan de todos modos», dije con calma, ya preparándome mentalmente para los siguientes pasos. Terry y Catherine me miraron con desdén, riendo como si esperaran salir ganadores en la división de bienes durante el divorcio. Rápidamente, empaqué mis cosas y me mudé a la habitación de mamá. Después de soportar la incomodidad de compartir espacio con Terry durante tanto tiempo, finalmente encontré consuelo en mis nuevas condiciones de sueño. Preocupada, mamá se acercó a mí. «¿Estás segura del divorcio? Ahora estarás sola». «No te preocupes, mamá, estoy bien con eso. Tú significas más para mí que ese hombre», la aseguré sinceramente. Mamá asintió con tristeza, su expresión reflejando comprensión más que reproche. Una vez que se finalizó el divorcio, sentí una inmensa sensación de alivio que me liberó de la agitación que había oscurecido nuestras vidas. «¿Y ahora encuentras mi comportamiento grosero?», desafié a Terry, observando cómo palideció y cayó en silencio. «No sé nada sobre las acciones de Catherine. Ella nunca me ha escuchado. No importa cuánto la regañe», admitió, su voz teñida de resignación. «Entonces te rendiste en intentar guiarla, lo que explica por qué tienes una hija y un hijo tan egoístas», le señalé agudamente. «Terry es diferente. Siempre ha sido callado y nunca ha causado problemas», argumentó. «Entonces,
¿Por qué un tipo tan educado invitaría a su hermana a nuestro hogar sin preguntar? Intentando efectivamente desalojar a mi madre de su habitación, le rebatí. La razón de nuestro divorcio era evidente. Terry había declarado sin rodeos que si no podía vivir con Catherine, deberíamos terminar nuestro matrimonio. ¿De dónde vino este rumor de una aventura? Insistí, notando su expresión de asombro y su prolongado silencio, dándose cuenta de la futilidad de nuestra discusión. Me levanté. Por favor, asegúrate de que tus hijos no se comporten así en el futuro. Pido disculpas por mi abrupta conducta hoy, concluí firmemente antes de salir de la habitación. Después del incidente, mis suegros se acercaron formalmente para disculparse. Por favor, extiende mis disculpas a mi madre también, insistí. Esto provocó una genuina expresión de arrepentimiento, e incluso ofrecieron compensación por los problemas causados, dejando a mi madre visiblemente conmovida por su gesto. Más tarde supe que él había convocado a Terry y Catherine a su casa y los había reprendido. Aunque él tenía sus defectos, sus acciones palidecían en comparación con el comportamiento escandaloso de Catherine. Parecía que mi relato de sus acciones había golpeado un nervio, lo que le llevó a darse cuenta de que se necesitaban cambios significativos. Se rumoraba que ambos padres habían dado a Terry y Catherine una charla severa. Sin embargo, sus problemas parecían estar lejos de resolverse. Algunos días después de que mi madre y yo nos mudamos, Terry me llamó inesperadamente. Hola, Francis, ¿dónde estás?, preguntó abruptamente. ¿Por qué necesitas saberlo?, respondí fríamente. Porque tu casa está en venta, dijo, la frustración evidente en su voz. Repetí mi pregunta. ¿Por qué debo decirte dónde estoy? Bueno, titubeó, dándose cuenta repentinamente del peso de mi pregunta. A pesar de mi afecto persistente por ti, he llegado a darme cuenta de cuánto te he extrañado desde nuestra separación. Mi comportamiento anterior fue solo una fachada destinada a Catherine. En el fondo, realmente quería valorar tanto a ti como a Megan. Sin embargo, mi lucha continua para enfrentar a Catherine sigue sin cambiar. No importa cuánto dijera que había cambiado, que se disculpaba o que profesaba su amor, mi corazón seguía firme, inquebrantable ante sus súplicas. El momento en que introdujo a Catherine en nuestro hogar, amenazó con el divorcio y ofendió a mi madre fue imperdonable. Estaba resuelta en esta creencia. Tus sentimientos a pesar, estamos divorciados, y ninguna cantidad de disculpas o compensación financiera cambiará mi decisión. Ya lo he dejado claro antes, continué, recordando sus súplicas por otra oportunidad, donde afirmaba haber comprendido el valor de lo que teníamos y prometía cambiar. Lo vi venir. Solo buscas a alguien que administre el hogar. Sintiendo que su admisión involuntaria me daba la razón, no pude evitar expresar mis pensamientos, tocando un punto sensible. ¿Y ahora te atreves a sugerir una reconciliación? Es increíble. ¿Recuerdas tus risas cuando hablamos de divorcio? ¿Cómo tú y Catherine me menospreciaron? Eres la última persona con la que querría reconciliarme. Tiempo después de que mi madre y yo nos habíamos mudado, Terry me llamó inesperadamente. Oye, Francis, ¿dónde estás?, me preguntó bruscamente. ¿Por qué necesitas saberlo?, respondí con frialdad. Porque tu casa está en venta, dijo, claramente frustrado. Repetí mi pregunta. ¿Por qué tengo que decirte dónde estoy? Bueno, titubeó, de repente comprendiendo la gravedad de mi pregunta. A pesar del afecto que aún siento por ti, me he dado cuenta de cuánto te he echado de menos desde nuestra separación. Mi comportamiento anterior solo fue una fachada para Catherine. En el fondo, realmente quería valorar tanto a ti como a Megan. Sin embargo, mi lucha constante para enfrentar a Catherine sigue sin cambiar, sin importar cuánto diga que he cambiado, que me disculpo o que te amo. Pero mi corazón seguía firme, sin ceder ante sus súplicas. El momento en que introdujo a Catherine en nuestro hogar, amenazó con el divorcio y ofendió a mi madre fue imperdonable. Estoy decidida en esta creencia. Independientemente de tus sentimientos, estamos divorciados, y ninguna disculpa o compensación económica cambiará mi decisión, afirmé con firmeza. Cuando rogaste por otra oportunidad, diciendo que habías comprendido el valor de lo que teníamos y prometiendo cambiar, vi a través de ello. Solo buscas a alguien que maneje el hogar. Me sentí vindicada por su admisión involuntaria. No pude evitar expresar lo que pensaba, golpeando justo donde dolía. ¿Y ahora tienes el descaro de sugerir una reconciliación? Es increíble. ¿Recuerdas cómo te reías cuando hablábamos del divorcio? ¿Cómo tú y Catherine se burlaban de mi madre y de mí? Ahora la situación se ha revertido, dejándome con una mezcla de frustración y una satisfactoria sensación de justicia. Me acusas de arrogancia simplemente porque he decidido mantenerme firme, mientras que tú muestras una falsa humildad.
¿No deberías ser tú quien demuestre remordimiento? ¿No has aprendido nada sobre la empatía y la responsabilidad? Eres tú quien debería disculparse. He oído sobre tu falta de respeto hacia mi madre y tus mentiras culpando a Catherine. Incluso tu padre tuvo que regañarnos a ambos por tus acciones. Le contesté, evidentemente frustrada. Su actitud casual solo me hizo reír amargamente. ¿Realmente no ves el impacto de tus acciones? Muchas personas de tu edad están gestionando familias y tomando decisiones maduras. Pero aquí estás, en tus 30s, actuando como si estuvieras en la preparatoria. Este es el camino que has elegido. Ya es hora de que dejes de culpar a los demás y empieces a asumir tus errores. Estoy al límite. Si no puedes entender la seriedad de lo que te estoy diciendo, no tiene sentido continuar esta conversación. Agradecería que no te volvieras a poner en contacto conmigo. Terminé nuestra conversación con firmeza y bloqueé el número de Terry inmediatamente después. Aún así, las notificaciones de llamadas perdidas de él seguían apareciendo en mi teléfono, pero no tenía intención de devolverle ninguna de ellas. A través de conocidos en común, me enteré de que Terry y Catherine se habían mudado juntos a un condominio. Desafortunadamente, ninguno de los dos asumió las responsabilidades de mantener una casa, y su falta de limpieza pronto convirtió su nuevo lugar en un desordenado y desorganizado caos. Eventualmente, la situación se volvió tan grave que el propietario del condominio les pidió que se fueran debido a los olores desagradables y al comportamiento disruptivo de Catherine. En un intento desesperado por mejorar sus condiciones de vida, Terry y Catherine contrataron un servicio de limpieza, lo que trajo un alivio temporal a su caótica casa. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que el desorden volviera a apoderarse de su hogar. Para mi sorpresa, me contactaron para pedir ayuda durante este tiempo turbulento. También supe que la afición de Catherine por el gasto extravagante no había disminuido. Antes dependía de un novio que finalmente la dejó debido a sus imprudentes hábitos financieros, y ahora se apoyaba fuertemente en los ingresos de Terry, lo que agravaba aún más su situación financiera. Mientras tanto, yo estaba abrazando un nuevo capítulo en mi vida, después de mudarme a mi propio lugar. Sentí que era el momento de un cambio de escenario y un retiro sanador tanto para mi madre como para mí. Ella había estado cargando con la culpa de mi divorcio, y yo quería ayudarla a encontrar algo de paz. Decidimos viajar a California, un viaje que resultó ser increíblemente rejuvenecedor. Bajo el cálido sol y las tranquilas olas, vi una sonrisa en el rostro de mi madre que no había visto en mucho tiempo. Una sonrisa genuina, de corazón, que significaba que su corazón comenzaba a sanar lentamente, mirando hacia el futuro. No estoy haciendo planes concretos. Si el matrimonio vuelve a estar en las cartas algún día, será solo con alguien que realmente valore a la familia y encarne la bondad y la decencia. Por ahora, estoy contenta con mi vida de soltera, enfocándome en mi carrera y dedicándome a la felicidad y el bienestar de mi madre. Este capítulo trata sobre crecimiento, autorreflexión y cultivar los lazos familiares que nos sostienen en tiempos difíciles. Hemos estado casados durante 3 años, y mi esposo, Henry, asumió el cargo de presidente del negocio familiar después de que su padre, a quien admiraba profundamente, se jubilara. Tras haber trabajado arduamente bajo la mentoría de su padre, Henry estaba emocionado de ocupar este nuevo rol. Yo también había estado trabajando a tiempo parcial en la empresa, un puesto que conseguí con la ayuda de mi suegro. Cuando Henry fue nombrado oficialmente, celebramos juntos, prometiéndonos apoyarnos mutuamente en este nuevo capítulo. Un año después de su presidencia, asumí los roles de secretaria y contadora, eligiendo estar a su lado y ayudar a gestionar su cada vez más agitada agenda. Equilibrar ambas responsabilidades era exigente, pero me mantuve dedicada a asegurarme de que todo en la oficina funcionara sin problemas. Sin embargo, con el tiempo, Henry comenzó a cambiar. La humildad que una vez tuvo dio paso a una creciente arrogancia, un cambio probablemente ligado a su nueva posición. Comenzó a pasar más tiempo entreteniendo a clientes y jugando al golf, dejando la mayor parte del trabajo de oficina para mí. A menudo, alegaba que estaba demasiado ocupado o no disponible, trasladando sus responsabilidades a otros ejecutivos. Su nueva arrogancia no solo era profesional, también se desbordaba en nuestra vida personal. Henry empezó a pasar solo unos días a la semana en casa, citando viajes de negocios o cenas con clientes, respaldados por recibos vagos. Empecé a sospechar. El hombre cariñoso y amoroso con el que me casé parecía haber desaparecido, reemplazado por alguien que apenas me sonreía. Aunque todavía estábamos casados, nuestra relación, que antes era cálida, se había enfriado en miradas distantes y una creciente división. En la oficina,
Los murmullos de insatisfacción entre los empleados se volvieron más frecuentes, con muchos criticando el comportamiento cada vez más egoísta de Henry. La empresa que mi suegro había trabajado tan arduamente para construir ahora estaba en riesgo de desmoronarse. Sabía que sus preocupaciones eran justificadas, pero no quería echar más leña al fuego en una situación ya tensa. En medio de toda esta agitación, traté de tranquilizar a nuestros colegas, diciéndoles: es solo una fase, mientras me aferraba desesperadamente a la esperanza de que Henry recuperaría su humildad y volvería a ser el presidente responsable que alguna vez fue. Quería creer que esta mala racha pasaría. Pero un día, volví a casa y encontré la puerta principal desbloqueada y un extraño par de zapatos de mujer en la entrada. Una ola de terror me invadió, pero me obligué a entrar. Al entrar en la sala de estar, una joven estaba allí, sorprendida por mi llegada. ¿Eres la esposa de Henry?, preguntó con despreocupación, revelando que había tomado prestada su llave para recoger algunas cosas de él. Estaba empacando casualmente una bolsa de viaje con las cosas de Henry, actuando como si esto fuera completamente normal. Mi confusión se convirtió rápidamente en ira. ¿Por qué tienes la llave de nuestra casa? ¿Y a dónde llevas la ropa de mi esposo?, exigí, con el corazón latiendo con fuerza a medida que el peso de la situación comenzaba a hundirse en mí. Ella se encogió de hombros ante mis preguntas con una sonrisa burlona, sus palabras cortando más profundo de lo que esperaba. Henry dice que soy mejor que tú. Soy joven, hermosa y tengo un futuro brillante. Apenas viene a casa, ¿verdad? Y no tiene planes de hacerlo. Su confesión casual hizo que mi mundo se derrumbara. El matrimonio que creía tener, la vida que habíamos construido, de repente se sentía como una ilusión frágil. Él había traído a esta mujer a nuestro hogar, violando el santuario que alguna vez compartimos. Eres solo una mujer vieja e incompetente, se burló, como si estuviera recitando líneas que Henry le había dado. Te sientas aquí, esperando a un esposo que nunca viene, cenando sola. Su risa burlona, aguda y condescendiente, me atravesó hasta el fondo. Esta era la mujer que Henry había elegido, alguien que disfrutaba de la crueldad y alardeaba del desprecio que aparentemente sentía por mí. Su apariencia, maquillaje pesado, ropa barata, sugería que podría ser una anfitriona de un club nocturno, y el momento de su visita solo profundizaba mi desagrado. La traición de Henry no era solo una aventura, era un insulto a todo lo que creía que representábamos. No quiero menospreciar a nadie que trabaje en la vida nocturna, muchos se presentan con una dignidad forjada a través de la dura experiencia, pero la actitud y el lenguaje grosero de esta mujer revelaron una clara falta de educación y decoro que definen lo mejor en cualquier campo. Era simplemente una joven desorientada, cegada por su propia arrogancia juvenil. Una mezcla de ira y tristeza se apoderó de mí, pero a medida que esas emociones se desvanecieron, me quedé con una calma desolada por la necedad de Henry. Ella desapareció tan rápido como había aparecido, dejando atrás sus palabras punzantes que recordaban innecesariamente nuestra diferencia de edad. Henry tenía 37 años, mientras que yo apenas 28. ¿Qué podría estar pensando al menospreciar a una esposa 9 años más joven? Decidida a borrar cualquier rastro de su presencia, me puse a limpiar la casa. Después de un breve descanso, regresé al trabajo con una gran bolsa en mano. Mis colegas, sorprendidos pero solidarios, me saludaron cálidamente. Asentí en agradecimiento y me dirigí directamente a la oficina del presidente, preparándome para lo que vendría. «Hey, llegas tarde», espetó Henry cuando el reloj marcó las 9. Había llegado una hora más tarde de lo habitual, pero me abstuve de señalar que él a menudo tenía problemas con la puntualidad. Su tono era agudo y sentí que una discusión se estaba gestando, así que opté por el silencio en lugar del enfrentamiento y coloqué mi bolsa en el sofá. «¿Qué es eso?», preguntó, mirando la bolsa con desconfianza. «Eso es tuyo», respondí con calma. «Moví los artículos más grandes a casa de tus padres ya que parecía que no tenías planes de volver. Ya cancelé el contrato de arrendamiento». Henry estaba visiblemente molesto por este cambio repentino, pero estábamos en la oficina, así que le insté a bajar la voz. En verdad, esperaba que pudiéramos apoyarnos mutuamente en esto, y me entristecía ver nuestra relación desmoronarse. «Has cambiado mucho desde que te convertiste en presidente», le dije. Dejé la casa que compartíamos, llena de nuestros recuerdos, con la esperanza de que tal vez podría traer de vuelta al verdadero tú. Me atreví a expresar una leve esperanza de que pudiera reconocer sus errores, aunque solo fuera un poco. «Ojalá pudiéramos volver a ser la pareja que una vez fuimos», admití, lidiando con una mezcla de esperanza y resignación. Sin embargo, a pesar de mis deseos, Henry había comenzado a presentar a la otra mujer en la oficina, presentándola a sus empleados como socia comercial. Ella iba y venía libremente,
visitando alrededor de 5 veces a la semana, su presencia siendo un constante recordatorio de la distancia que se había creado entre nosotros. Me encontré sirviéndole té, tratando de mantener una fachada de profesionalismo a pesar del tumulto que ardía dentro de mí, cada vez que ella visitaba. Tener que inclinarme ante ella era profundamente humillante. Su vestimenta y maquillaje parecían demasiado extravagantes para alguien que solo era una socia comercial, y los murmullos en la oficina sugerían que era más que eso, tal vez la amante del jefe. Estos rumores se intensificaron, haciendo que mi posición en la empresa fuera cada vez más incómoda. Eventualmente, fui llamada a la oficina del presidente. Henry la presentó casualmente como su novia, y ella me lanzó una mirada arrogante, claramente disfrutando de mi incomodidad. Luché por mantener la compostura, evitando su mirada. ¿Así que admites adulterio?, le pregunté a Henry con el tono más calmado que pude reunir, incluso cuando la necesidad de alzar la voz burbujeaba debajo de la superficie. ¿Estás celosa? No tiene nada que ver contigo, replicó él, impasible. Luego anunció planes para usar nuestros ahorros en una nueva empresa, mostrando un libro de ahorros familiar, el mismo en el que había estado ahorrando, soñando con abrir algún día mi propia tienda de abarrotes. ¿Por qué tienes eso? Devuélvelo, exigí, pero él desestimó mi súplica con un gesto de su mano. Ella lo encontró cuando vino a recoger mis cosas, y escucha, desobedece y se acabó, divorciados, amenazó. Lo que estás haciendo es robo, no puedes simplemente entrar a la casa de alguien y robar su libro de ahorros, argumenté, mirándolos con desprecio. En respuesta, Henry me golpeó la mejilla con un conjunto de papeles de divorcio, ya llenos. ¿Por qué no dices algo? Alcancé mi límite. Arranqué los papeles de divorcio de su mano, los llené allí mismo, con determinación impulsando mis movimientos, y se los devolví de inmediato. No esperaba que mi cumplimiento llegara tan rápido. Su actitud confiada se transformó en sorpresa, mientras la mujer rápidamente tomaba los papeles de mi mano, quizás impactada por mi resolución de terminar las cosas de manera decisiva. En ese momento de tensión, recuperé el libro de ahorros de Henry. Esto es para mi futuro, el que he trabajado incansablemente. ¿Quieres un divorcio? Estoy de acuerdo, pero lo que has hecho aquí es criminal, y nunca te lo perdonaré, declaré, mi voz firme a pesar de la tormenta dentro de mí. La ira de Henry se encendió ante mi desafío. Su rostro se sonrojó de rabia. Sabes que también serás despedida de aquí, solo eras una parte del equipo a medio tiempo. Ella puede hacer tu trabajo incluso mejor. Se burló, desestimando mis contribuciones con un gesto de la mano, pero sus palabras ya no me dolían. Estaba más allá de preocuparme por sus provocaciones. Totalmente desilusionada, me di la vuelta y salí de la oficina del presidente, dejándolo atrás. Extrañamente, Henry se fue de viaje al día siguiente y estuvo ausente del trabajo. Aprovechando la oportunidad, presenté mi renuncia y dejé la empresa para siempre. Luego me dirigí a la nueva firma fundada por mi suegro. Siempre había apreciado mi trabajo, incluso durante mis días a medio tiempo, y anteriormente me había sugerido que trabajara con él en lugar de en la empresa de Henry. En ese momento, había declinado para apoyar a Henry, pero las circunstancias habían cambiado drásticamente. Al hablar sobre el divorcio y mi situación laboral, mi suegro me recibió calurosamente en su empresa. Bienvenida a la oficina, me saludó, ofreciéndome un puesto a tiempo completo. Trabajar bajo su liderazgo, alguien que realmente se preocupaba por sus empleados, era refrescante y gratificante. Me adapté rápidamente al ambiente de apoyo, apreciando su respeto y amabilidad hacia el personal, cualidades que siempre había admirado. A menudo pensaba en los empleados que aún estaban en la empresa de Henry, sintiendo un dolor de simpatía por aquellos que soportaban su liderazgo. Luego, un día, para mi sorpresa, Henry apareció en nuestra oficina. Se veía drásticamente diferente, delgado y desgastado. Mi suegro, al notar su condición, lo llevó rápidamente a la oficina del presidente para una discusión privada. Por favor, estaba equivocado sobre todo. Regresa a mi empresa, suplicó Henry, la desesperación grabada en su rostro. Justo entonces, mi suegro intervino, tirando de él con suavidad pero firmeza. ¿Finalmente aprecias a la esposa que desechaste? ¿Y ahora reconoces sus habilidades como empleada también? Es demasiado tarde, dijo con firmeza, dando la espalda a Henry. Mi suegro llamó a un grupo que entraba en la sala. Eran los gerentes de la empresa de Henry. Estos señores comenzarán a trabajar aquí a partir de hoy, anunció. El rostro de Henry se volvió pálido. La confusión y el shock lo abrumaron mientras tartamudeaba, preguntando por qué esto estaba sucediendo. Mi suegro no se contuvo. He escuchado todo sobre ello, cómo transferiste tus responsabilidades a tus subordinados.
fallaste en ganarte su confianza y mal usaste los recursos de la empresa. Y sobre el incidente del libro de ahorros con Lena, no se tomaron acciones porque lo escondiste bajo la alfombra con dinero. Continuó, le diste el trabajo de Lena, que menospreciabas como simple trabajo a medio tiempo, a tu nueva novia. Ella no pudo manejarlo, y debido a su incompetencia, tus socios comerciales terminaron sus contratos contigo. Ahora estás en una posición precaria. No tengo la intención de sacarte de este lío. No pondré en riesgo las carreras de mis valiosos empleados. Estas personas eligieron venir aquí por su propia voluntad. Incluso tu actual secretaria ha renunciado, afirmó mi suegro con firmeza. Tú has orquestado tu propia caída. No hay nada más que puedas hacer. Deberías sentirte avergonzado por tus acciones pasadas. A medida que la realidad de su situación se hundía en él, Henry se quedó en medio de la sala, dándose cuenta de la gravedad de los acontecimientos. A pesar de todo, no pude evitar sentir una punzada de lástima por él. En ese momento, como mi suegro señaló correctamente, Henry se había traído esto a sí mismo, y poco podía hacer cualquiera para ayudarlo. Señor presidente, gracias por su orientación durante mi corta permanencia. Expresé mi gratitud a los de la administración, quienes, a pesar de los fracasos en la cima, mantuvieron su profesionalismo hasta el final. Al observar a los antiguos subordinados de Henry manejar la situación con tal decoro, me pregunté si él, ahora reacio a irse, finalmente tomaría un momento para reflexionar sobre sus acciones. Lamentablemente, unos meses después, la empresa de Henry declaró bancarrota. Sin una empresa que dirigir y abandonado por la mujer que había elegido sobre mí, se vio obligado a navegar una existencia precaria, dependiendo de la caridad de su suegro. Mientras tanto, inicié acciones legales contra la mujer que había causado tanto tumulto, conocida solo como Emma. Ella había tomado posesión de fondos que no le pertenecían. Afortunadamente, la ley estaba de mi lado y recuperé exitosamente el dinero robado sin más complicaciones. Emma, ahora sola, intentó encontrar nuevas víctimas a quien explotar. Sin embargo, su reputación la alcanzó y enfrentó múltiples demandas de otras mujeres que había engañado. Sin nadie que cubriera sus deudas y siendo despedida del club de anfitrionas donde trabajaba, recurrió al robo. Finalmente, sus acciones desesperadas la llevaron a su arresto, marcando un rápido fin a sus perseguimientos imprudentes y un nuevo capítulo tras las rejas. Mientras avanzaba, enfocándome en mi nuevo trabajo y reconstruyendo mi vida, encontré un sentido de paz al saber que había recuperado no solo mi seguridad financiera, sino también mi dignidad. El apoyo de mi suegro marcó la diferencia, permitiéndome prosperar en un entorno donde realmente se valoraban mis habilidades. Era un nuevo comienzo, uno que recibí con los brazos abiertos, dejando atrás el caos y el desamor de mi pasado. En medio del caos y los desafíos, encontré un camino para avanzar, centrándome en reconstruir mi vida en un nuevo entorno. Lejos del tumulto del fallido liderazgo de Henry y de la sombra de su caída, las cosas comenzaron a tomar un giro positivo para mí. Mi suegro, reconociendo mi dedicación y capacidades, me ofreció una oportunidad increíble para gestionar una nueva empresa, una tienda de abarrotes rotativa. Me gustaría ponerte a cargo de eso. ¿Quieres intentarlo?, propuso. La emoción me invadió y acepté con entusiasmo. Sí, me encantaría. Por favor, déjame intentarlo. Hace 5 meses, hice la transición a este nuevo rol dentro de la empresa dirigida por mi suegro. Marcó el comienzo de un ambicioso proyecto para abrir una cadena de tiendas de mercancías generales en todo el país. Una oportunidad de ensueño que llegó a mí de manera inesperada. Gestionar la primera tienda no fue tarea fácil. Desde organizar la gran apertura hasta atraer y retener clientes, cada paso planteó sus propios desafíos. Sin embargo, estoy profundamente agradecida por el apoyo inquebrantable de mis amigos y la confianza que mi suegro depositó en mí. Su fe en mis habilidades alimentó mi determinación de tener éxito. Ahora, mientras estoy de pie frente a la tienda como su gerente, siento un abrumador sentido de orgullo. Finalmente estoy haciendo lo que siempre he querido, administrar mi propia tienda. Un sueño que ahora se ha convertido en realidad. Mientras aspiramos a expandirnos a nivel nacional, mis días están llenos de actividad y experiencias gratificantes. Puedo decir con sinceridad que soy feliz, enfrentando cada día con optimismo y lista para abordar cualquier desafío que se presente. Este viaje no solo ha llevado a una carrera gratificante, sino que también ha iluminado mi futuro, mostrando la resiliencia y las posibilidades que vienen con comenzar de nuevo.